Ahora regresamos entonces con lo que estábamos estudiando. Ya vimos algunos de los requisitos que nosotros entendemos como esenciales en la configuración de este contrato de sociedad y estábamos hablando de este primer requisito que establece la ley, que incluso nos dice que si llega a dejar de existir, entendemos que el contrato de sociedad en sí mismo es un contrato que es inexistente. Ustedes ya saben la discusión sobre la inexistencia en nuestro derecho privado general y conocen que para algunos la inexistencia, como para Cloro Solar, existe en nuestro derecho, y para otros que siguen a Alessandri se entiende que la inexistencia, bueno, no existe en nuestro derecho, sino que más bien hablamos de la sanción máxima que sería la nulidad absoluta. Y también conversamos que dentro de esta definición de dos o más socios para la configuración y mantención de este contrato de sociedad, existe una excepción o una figura que más bien no calza dentro de esta definición, y conversamos específicamente de la empresa individual de responsabilidad limitada y hablamos de la forma unilateral de iniciar la sociedad por acciones. Estas definiciones específicamente de la empresa individual de responsabilidad limitada, esto ya ha sido reconocido mucho antes de lo que nosotros lo hicimos en nuestro derecho en otras legislaciones, como derecho comparado que el profesor cita, y cita en el caso del derecho español, que es reconocido y se habla de esta figura un poquito discutible jurídicamente de hablar de la sociedad unipersonal, que se genera exclusivamente por esta voluntad exclusiva de un constituyente, tanto en el tipo de sociedad de responsabilidad limitada como un tipo de sociedad anónima, y también se habla que finalmente es donde se origina el primer reconocimiento a esta sociedad de tipo unilateral dentro de la discusión que nosotros podemos dar en el derecho anglosajón, que se conoce como One Man Company, o sea, la idea de una compañía generada por la única voluntad de un socio, de una socia. Esta, que ya fue reconocido por el derecho extranjero, en Chile demoró un poquito más y se reconoció con esta idea de la empresa individual de responsabilidad limitada, con todos los conflictos que tienen en la configuración de poder entenderlo como un contrato de sociedad dentro de lo que nosotros hemos revisado ahora. Si bien, y se habla, cuando fue tal la discusión, cuando se creó la empresa individual de responsabilidad limitada, le estoy hablando del 2007, no se quiso hablar de una sociedad de un solo socio, una sociedad unilateral, como lo hace el derecho español, ni tampoco se optó por modificar el concepto legal de sociedad que está en el artículo 2053 del Código Civil, conservando este elemento esencial del contrato de sociedad, el hablar de dos o más personas, por lo que se reguló a esta empresa individual de responsabilidad limitada, a diferencia de lo que hace el derecho español o de lo que hace el derecho anglosajón, como una empresa individual de responsabilidad limitada, más que hablar de una sociedad unilateral como lo hacen, o el One Man Company como lo hacen otras legislaciones. Y en particular habla del derecho español y habla también del derecho argentino, de sociedades. Es ahí donde nosotros estamos viendo cómo se configura, vamos viendo algunas excepciones, y bueno, y en nuestro derecho, cuando hablamos de la empresa individual de responsabilidad limitada, que ya es del año 2007, nosotros lo estudiamos en derecho de sociedades, pero, por ejemplo, cuando creamos un panel para alguna de las jornadas de derecho de consumo o de derecho comercial, se habla de la empresa individual de responsabilidad limitada, no en derecho societario, sino como figuras similares a derecho de sociedades. Es decir, el derecho chileno, la distinción que nosotros hacemos de la empresa individual de responsabilidad limitada del derecho de sociedades es importante, independiente de que igual se estudia aquí. Y nosotros estudiamos que si no se cumple con este requisito de configuración de la sociedad de dos o más socios, entonces nosotros entendemos, si en la duración de la sociedad se llega a perder esta configuración de dos o más socios, entonces se entiende en nuestro derecho que esta sociedad es inexistente. Esto, entre comillas, era cierto, según lo que nosotros teníamos regulado en nuestro derecho, en cuanto en virtud del artículo 103, número 2 de la ley que regula las sociedades anónimas, nos daba una excepción en el caso de que se produzca esta oferta pública de adquisición de acciones, que es cuando nosotros hacemos oferta pública para vender estos bienes muebles que yo les mencionaba clases anteriores de las sociedades de acciones, y en particular de la sociedad anónima, es decir, yo oferto para que la gente compre acciones de mi sociedad. Puede ocurrir que en esta oferta que yo hago, esta oferta pública, OPA, de adquisición de acciones, ocurra que se confluyan todas las acciones en un solo socio. Existía una excepción en el artículo 69 ter de la ley que regula las sociedades anónimas. Sin embargo, esto fue modificado en el año 2009 por la ley 20.382, que introdujo el perfeccionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas. Y de hecho, dentro de lo que es el derecho mercantil, en los últimos años existe toda una ola a regular cómo operan las sociedades anónimas en Chile, quiénes son los socios que la configuran, cómo nosotros realizamos de la mejor manera la venta de acciones, que la venta de acciones
sea lo más público posible y efectivamente cumpla con algún tipo de regulación un poquito más exigente en la configuración de las sociedades anónimas, en la mantención de las sociedades anónimas, y esto derivado, por supuesto, a una serie de irregularidades que el derecho mercantil, y bueno, nuestro legislador se percató y que tuvo que, y generó toda la modificación de, finalmente, cuando nosotros hablamos de la oferta pública de adquisición de acciones, es decir, cómo se realizan estas ofertas públicas y que en efecto no ocurriera si nos encontráramos ante solo un socio que es dueño de una sociedad anónima, porque desnaturaliza este tipo de empresas. Y tiene que ver con algo que nosotros vamos a revisar, no sé si en esta clase o dentro de las próximas clases, cuando hablamos de los gobiernos corporativos de las empresas. Y esta idea de los gobiernos corporativos de las empresas en nuestro derecho ha estado muy vigente y también tiene mucho que ver con los ilícitos también que se han cometido en estas afectaciones al libre comercio que nosotros tenemos en Chile, que probablemente ustedes han escuchado específicamente. Lo que más ha sonado, si bien no es lo único, son los casos de colusión. ¿Han escuchado de los casos de colusión? Sí, sí, profe. Gracias, Máximo, creo que era, no estoy segura. Ya, los casos de colusión, nosotros sabemos y hay una serie de malas prácticas, no exclusivamente con respecto a cómo se concertan las diversas empresas para manipular el libre mercado en Chile, porque recuerden que nuestro sistema económico, bueno, nosotros tenemos un sistema de libre mercado, libertad de empresa, que es algo que creo que hemos conversado en clase, donde nosotros tenemos la oportunidad de generar nuevas personas jurídicas, nuevas empresas que entran a competir en un mercado en el cual yo entro en igualdad de condiciones, por lo menos en un principio, eso me dice el modelo, a tratar de competir, ¿no? Y a generar una empresa que eventualmente podría ser suficientemente eficiente, en el caso particular mío de una empresa individual de responsabilidad limitada, eventualmente poder competir con Walmart, ¿no? Eso me dice en un principio esta idea, ¿no? Y si sumamos además que Walmart se colude con otro magno gigante como Walmart, es poco posible la competencia en la realidad en cuanto hablamos de pequeñas y medianas empresas o microempresas. Y en virtud de ello, y esto se lo adelanto, tanto para lo que es sociedades como es la nueva esta ley de quiebra, es la ley 1720, hay un proyecto actualmente en el Congreso donde se está generando todo un sistema de protección para las pequeñas y medianas empresas y para las microempresas, en virtud de lo que les digo, ¿no? Porque la realidad en este sistema de la plena libertad no resulta eficiente ni realmente competitivo poner a competir una microempresa con una macroempresa que además comete estos ilícitos anticompetitivos que yo les comentaba hace un rato. Es muy imposible que yo pudiera realmente surgir en un sistema económico de esa manera o pudiera pervivir mi pequeña y mediana empresa con todas las limitaciones que tiene. Incluso puede ocurrir que una pequeña y mediana empresa tribute más que una gran empresa, ¿no? Entonces, en nuestro sistema actual. Entonces, por eso que se está modificando la ley. Dígame. Eso tiene que ver con ¿cómo es? ¿Algo de OPAS? ¿Ley de OPAS? ¿Algo así? La oferta pública de acciones, que es lo que estábamos conversando recién, y tiene que ver, es la modificación o es cómo se ha buscado modificar a fin de que no se cometan malas prácticas por parte de las sociedades anónimas. Pero lo que yo estoy hablando es una modificación específica para cuidar a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas en Chile. Crear un sistema especial, porque existe toda una crítica en derecho mercantil, que nosotros tenemos una regulación de carácter general que realmente no tiene una excepción efectiva para las pequeñas y medianas empresas, ni hay medidas reales de apoyo para estas microempresas para poder competir con estos grandes gigantes del mercado, ¿no? En esta idea de que nosotros estamos en un sistema de libre mercado. En un sistema de libre mercado, independiente de que yo incentivo que los capitales compitan para yo tener los agentes más eficientes en el comercio y que tiene las fallas de mercado, que es lo que ustedes probablemente conocen, como por ejemplo la colusión, es decir, cuando estos grandes se coluden y se unen, los pequeños no tienen muchas posibilidades de competir o mantenerse en el mercado. Lo que en definitiva es un daño, si lo vemos desde el punto de vista proteccionista de las pequeñas, medianas y microempresas, y también es un daño para nosotros en cuanto no nos quedamos con los mejores y más eficientes agentes, que es el beneficio que tiene el sistema de libre mercado. Entonces, para que sepan o conozcan de esta idea, que nosotros la vamos a ver más concretamente el próximo semestre, pero quizá ahora se lo voy a estar mencionando cuando hablemos de sociedades anónimas, porque tiene mucho que ver con cómo se comportan las sociedades anónimas en Chile y cómo están reguladas. Aparte les menciono y se los adelanto, esta idea de las sociedades anónimas, como nosotros la entendemos hoy en día, existe desde los años 80 en adelante. Y este modelo de libre mercado a nosotros nos regula de esta forma, yo diría como desde los años 70, 80 en adelante, con todo nuestro marco jurídico existente.
nuestro modelo económico y la forma en la cual nosotros actuamos en derecho mercantil y desde el punto de vista económico es muy similar, porque este último tiempo he estado como bien obsesionada con Corea por el juego del calamar y por la película, ¿cómo se llama esta película? Me olvidé el nombre, que se las quiere, pero en el caso, ¿por qué se lo menciono? Porque estuve revisando el sistema económico en Corea y es muy similar al nuestro en cuanto al libre comercio, aquí de qué forma están configuradas la libertad de empresa, y Corea, por supuesto, Corea del Sur, no Corea del Norte, porque recuerden que Corea se dividió finalmente entre la Corea del Norte, que es una Corea más comunista, y a esta altura yo diría más dictatorial, y por otro lado, la Corea más capitalista, que es Corea del Sur. Entonces, pero Corea del Sur es muy similar a Chile, la diferencia, sí, se los mencionó, es que significativamente pareciera que no tienen izquierda, sino que tienen como derecha y derecha moderada. Nosotros pareciera que todavía tenemos presencia de izquierda dentro del debate nacional. Ya, se nos mencionó porque tanto en ese modelo, y por eso a mí me gusta esta serie que les mencionaba, el juego del calamar, existe una crítica, ¿no?, a cómo nosotros aplicamos este modelo de libre mercado y qué ocurre con respecto a los grandes capitales y, por ejemplo, los abusos que se cometen con la elusión y la evasión de impuestos y qué consecuencias tienen en lo que es el sobreendeudamiento de las personas que viven en ese sistema, ¿no? Que en Corea del Sur hay un alto nivel de sobreendeudamiento, que eso es lo que se enfoca esta serie de Juego del Calamar, y en Chile nosotros también tenemos altos niveles de sobreendeudamiento. Entonces ahí uno puede hacer críticas al modelo en general, ¿no? Críticas y beneficios. Y también revisando lo que estábamos revisando hasta ahora, es decir, en la configuración de la sociedad, y cuando veamos la sociedad anónima vamos a ir viendo también que dentro, y que tenía que ver con lo último que conversamos en la clase anterior, más que actualmente nosotros hablar de mercados nacionales, hablamos de mercados de carácter internacionales y mercados transnacionales. Lo que dentro de las figuras jurídicas de sociedad que nosotros tenemos en Chile, la figura que más nos serviría para hablar de mercados transnacionales o mercados internacionales es la sociedad anónima. Y es ahí también cuando se produce una crítica a nuestro sistema económico actual, con respecto a que nosotros somos una economía fundamentalmente basada en el extractivismo y el mercado está avanzando, o las economías que han ido avanzando son las que avanzan a un paso siguiente, es decir, no solo extraen materia prima, sino que producen. Y en el caso de Corea del Sur, que yo les mencionaba que tiene un sistema económico similar al nuestro, ellos pasaron al siguiente paso. Es decir, no solamente sacan elementos naturales o permiten que terceros saquen elementos naturales, sino que producen. Y hay grandes industrias internacionales que son de Corea del Sur, como Hyundai, entre otras. Entonces, para que vean cómo nuestro modelo, dígame. Volviendo a las sociedades anónimas, Dígame. el tema de su regulación, ¿son leyes especiales distintas, por ejemplo, a las sociedades, por ejemplo, por acciones? O sea, ¿es una ley que regula a ambas por separado o las incluye dentro, no sé, de una ley especial o el mismo Código de Comercio quizás las regula? La sociedad por acciones está regulada en el Código de Comercio y la sociedad anónima tiene una ley específica que regula la sociedad anónima. O sea, ambas tienen su propia regulación, las distingue. Ah, ya, profe, gracias. Y de hecho, la generación de la regulación de las sociedades anónimas en Chile es de los 80 en adelante, y cuando hablamos de la sociedad por acciones, que es una figura relativamente nueva, estamos hablando creo que del 2007-2009 en adelante. Entonces son absolutamente diversas. ¿Por qué yo hablo conjuntamente de ellas? Porque ambas son sociedades por acciones. Sociedades, que es lo que nosotros conocíamos la distinción entre las sociedades de personas y las sociedades de acciones. Por eso es que hablo de la sociedad por acciones y la sociedad anónima de forma conjunta, pero son figuras distintas. Y de hecho, en la sociedad por acciones, que era lo que les mencionaba con respecto a esta noción del contrato de sociedad que se genera por dos o más voluntades, en el caso de la sociedad por acciones, puede generarse por la voluntad unilateral de un socio, pero con la intención de vender acciones e incorporar nuevos socios a esta sociedad. Y de ahí viene la sociedad por acciones, que lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Pero tiene su propia regulación y se distingue una de otra. Ya. Y segundo elemento de la naturaleza o esencial del contrato de sociedad, y que es algo que también se saca del artículo 2053 que nosotros tenemos de definición de la sociedad, que es el estipular de poner algo en común, el aporte. Esta idea del aporte nosotros tenemos que distinguir cuando hablemos de sociedad de personas y de la sociedad por acciones o de la sociedad anónima. En el caso de las sociedades de personas, los aportes que pueden hacer los socios o que estipulan esto o prometen poner algo en común para esta caja social por los socios pueden ser
bienes corporales, incorporales, incluso pueden ser aportes de carácter industrial que se denominan derecho mercantil, es decir, yo aporto con los conocimientos que yo tengo que están valorizados de una determinada manera. Por ejemplo, se genera una sociedad de responsabilidad limitada, yo soy parte de la sociedad de responsabilidad limitada, y yo aporto, soy un socio que aporta con mi industria, es decir, con mis conocimientos jurídicos, y yo soy abogada de esa sociedad, y eso se evalúa en un determinado monto. Eso puede ocurrir en la sociedad de responsabilidad limitada, en la sociedad colectiva, es decir, en estas formas sociales que nosotros entendemos que se configuran, o es importante la figura del o la socia. En cambio, cuando nosotros hablamos de las sociedades por acciones o la sociedad anónima, es distinto el aporte. Y es distinta la importancia que tiene el aporte en la configuración y mantención de la sociedad. Porque el aporte en la sociedad por acciones, como en la sociedad anónima, se configura por esto que nosotros conversábamos en clases anteriores, que eran las acciones. Es decir, esta compra que yo hago de esta participación, de estos bienes muebles fácilmente transables, que son partes de la sociedad. Y lo solo encontramos en la sociedad por acciones, en la sociedad anónima, y eventualmente vamos a ver que en la sociedad anónima, nosotros hablamos de la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Lo vamos a revisar en su momento un poquito con más detalle. Entonces esa es la distinción de cómo nosotros entendemos la importancia del aporte en la generación del contrato de sociedad como un elemento industrial, elemento de la sociedad. ¿Tiene alguna duda aquí con respecto al aporte? Vale decir, aparte, que en la sociedad de personas, como yo puedo hacer aportes distintos, yo no compro acciones, sino que yo aporto con mi trabajo, también puede ser que yo aporte con bienes muebles o inmuebles, y estos bienes muebles o inmuebles en particular los puedo hacer en propiedad, es decir, entrego el bien completo a la sociedad, o en su caso lo entrego el usufructo de perpetuo, por ejemplo, con respecto a un bien para esa sociedad, o el uso, goce o mera tenencia de este bien mueble o inmueble que yo estoy destinando para la sociedad como mi aporte en la sociedad. La importancia de ese aporte es cómo se valoriza ese aporte y cómo eventualmente puedo yo retirar ese aporte y me retiro de la sociedad. Si tienen duda, me lo dicen. En cuanto, si nosotros no tuviéramos aporte en la sociedad, entonces el artículo 2055 del Código Civil me dice, no hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya en industria, servicio o trabajo apreciable en dinero, para que se entienda de que el aporte es esencial en toda forma social, tanto en las sociedades de personas como en las sociedades de capitales. Y esto ya lo vimos que está regulado en el artículo 2055 del Código Civil, para que sepan. No pueden existir, esto se los digo para solo como un elemento para que lo conozcan, no puede existir contrato de sociedad, ni siquiera en las sociedades de personas, donde haya un socio que no aporte. Siempre todo socio, para configurarse la sociedad, debe aportar de alguna forma, y este aporte debe figurar en la constitución de esta sociedad, incluso en las sociedades de personas. En las sociedades de capitales es más fácil de entender porque este aporte es la forma en que yo participo en la sociedad, que son las acciones. Si yo no tengo acciones en la sociedad, entonces yo ya no soy parte de esa sociedad. Otra cosa importante, que también lo dice acá el autor, es que los aportes, este aporte que configura la sociedad como elemento esencial de la sociedad, no son embargables por los acreedores de los distintos socios. Es decir, nosotros una vez que hacemos el aporte a la sociedad, es patrimonio de la sociedad. Por tanto, si eventualmente en esta sociedad que yo les mencionaba de responsabilidad limitada, en que yo soy socia, pensemos que el aporte no es del trabajo, sino que pensemos que es un aporte en dinero, efectivamente en dinero. Si yo llegara a caer en bancarrota, mis acreedores solo pueden perseguir mi patrimonio individual y no el patrimonio que yo tengo dentro de esta sociedad. ¿Se entiende esa idea? Sí, perfecto. Sí, profe. Ya, porque distingue entre lo que es el patrimonio. Una vez que yo entrego ese bien, hago ese aporte, eso se vuelve patrimonio de esta persona jurídica que es distinta a mí como socio de esa persona jurídica. Para que lo vean. Y también al revés. Los acreedores de la sociedad solo van a poder perseguirme hasta el monto, incluso en las sociedades de personas, haciendo distinciones que nosotros hicimos en su momento, solo hasta el monto de mis aportes y no a todo mi patrimonio en un principio. O sea, para que vean la distinción. Y esto se dificulta un poquito más de entender cuando hablamos de esta especie de forma social o esta cosa que se distingue de las sociedades, que es la empresa individual de responsabilidad limitada,
porque también se aplica esta regla donde esta persona que genera por este acto constitutivo unilateral esta empresa individual de responsabilidad limitada divide su patrimonio. Entonces, yo puedo perseguir a la persona, pensemos yo, Karen Díaz, genero una empresa individual de responsabilidad limitada y por otro lado está mi patrimonio que yo tengo como persona natural. Mis acreedores como persona natural solo me pueden perseguir en este patrimonio como persona natural y mis acreedores de empresa individual de responsabilidad limitada solo pueden perseguir sus acreencias en el patrimonio que yo tengo como empresa individual de responsabilidad limitada, a pesar de que detrás de esa persona jurídica estoy solo yo. Y a pesar de que para mi acreedor es persona natural, detrás de esa persona jurídica nuevamente también estoy yo como Karen Díaz. ¿Y esto por qué se hizo de esta manera? Para simplificar estas empresas y generalmente aplicable a las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, donde una persona genera algún emprendimiento y necesita proteger su patrimonio de los riesgos que corren en el emprendimiento y por otro lado que este emprendimiento, esta forma, especie de forma social, no se vea afectada por las decisiones que yo tomo como persona natural. Para que se entienda, pero también nosotros entendemos que ahí habría una especie de aporte. Un tercer elemento que yo entiendo y se entiende como esencial para nosotros poder entender que estamos ante un contrato de sociedad y que se encuentra también en el artículo 2053 del Código Civil es que exista una declaración de voluntad de repartir los beneficios que genere el giro de negocios sociales. Es decir, nosotros confluimos 2 o más personas a configurar este contrato de sociedad. Luego, y cuando nosotros hacemos esta idea de generar el contrato de sociedad, cada uno de nosotros se pone de acuerdo en poner algún aporte, y estos aportes, que es lo que hemos conversado hasta este punto, pueden ser aportes monetarios, o pueden ser aportes en trabajo, o pueden ser bienes muebles, inmuebles, etcétera, que los puedo entregar de diferente manera como aporte a la sociedad, en el caso de las sociedades de personas, y por otro lado también puedo ser parte, o se entiende como aporte las sociedades de capitales, o sea, por acciones, y la sociedad anónima, la compra de acciones para participar de una sociedad. Eso sería esta noción, ¿no? Y agregamos a esto esta declaración de voluntad, es decir, una vez que yo ya confluí de voluntad de generar el acto, luego aporto un determinado bien a la sociedad para la generación de esta persona jurídica y configuración del patrimonio de esta persona jurídica distinta de sus socios, aparte nosotros declaramos que el fin de crear esta sociedad, de crear esta persona jurídica distinta de sus socios, es generar beneficios. Y es necesario repartir beneficios que se generen de este giro de negocios sociales. Y es así como también yo entiendo que existe la sociedad y deja de existir si es que alguno de los socios no recibe beneficios. Debe necesariamente la constitución que ustedes hacen de la sociedad, dependiendo de la forma social que estemos hablando, siempre ir incluido, que se incluya esta repartición de ganancias, repartición de beneficios en este caso particular. ¿Entienden la noción? Profe, como una consulta, entonces la repartición de las utilidades del negocio, ¿se puede decir como los beneficios? ¿O se refiere a ya, perfecto? ¿Y esta tiene que ser equivalente al aporte del capital? ¿O puede ser en un principio distinto? Sí. En un principio sí, debiera ser acorde, pero tenemos que hacer distinciones dentro de los distintos tipos sociales, pero en un principio sí, tiene que ser acorde con lo que cada uno aportó a la sociedad. De hecho, las sociedades por acciones es equivalente a la cantidad de acciones que usted tenga. Y al tipo de acciones, porque bueno, ahí se complica un poquito más, pero solo se los adelanto, a la cantidad de acciones que tenga y al tipo de acciones que usted tenga. Hay una otra distinción, pues hay acciones que son mejores que otras, acciones con derecho a voto, acciones sin derecho a voto. Eso es lo que nosotros entendemos como aporte cuando hablamos de sociedad, ya que estamos hablando del reparto de utilidades de estos aportes. En un principio, nosotros entendemos que el reparto de utilidades tiene que ver con el aporte inicial que yo hago a la sociedad. Y tiene que ver también cuando nosotros hablamos de la configuración de la sociedad como un elemento esencial, dice de la misma naturaleza que uno espera de la generación del contrato de sociedad cuando entendemos esto como personas jurídicas que persiguen fines de lucro. Por tanto, se habla de esta noción. La dificultad que se nos podría producir acá sería en el caso de las sociedades que no tienen fines de lucro, pero en sí mismas tienen una regulación especial y son distintas en cuanto a lo que uno busca, y ustedes quizá lo estudiaron en su momento, por ejemplo, en el caso de la fundación, se genera por el aporte voluntario de una persona para generar esta fundación en particular. Entonces es distinto, por eso no hay reparto de utilidades, porque se genera con este acto gracioso que hace una persona en particular y que tiene que ver con el fin que tiene
no oneroso o que no busca lucro o ganancia cuando hablamos de las sociedades que no buscan estos fines de lucro o ganancia. ¿Se entiende? Yo creo eso, ¿no? Sí, profe. Gracias, Sarita. Ya. Otra idea con respecto a esta idea del elemento esencial de la sociedad está regulado en el artículo 2066 del Código Civil, que dice puede pactarse libremente por los socios en el estatuto social y a falta de regla expresa, porque me da una posibilidad de libertad, el legislador suple el silencio de las partes al disponer en el artículo 2068, se entenderá que la división de los beneficios debe ser a prorrata de los valores de cada socio apuesto en este fondo social y la división de las pérdidas a prorrata de la división de los beneficios. Sin embargo, y tiene que ver con la pregunta que me hacía Sarita, esto tiene que ver con la regla que establece el legislador supliendo la voluntad de los socios y las socias. Podría ocurrir, en virtud de lo que me dice este autor y lo que dice el Código Civil, de la forma en que lo regula actualmente, que usted se pudiera obligar a aportar y recibir menos beneficios en una sociedad determinada si usted se obliga a ello. En la realidad, casi siempre los aportes van a tener que ver con el aporte que usted hizo. Que sería difícil que usted decida aportar más y recibir menos beneficios. Y por lo mismo el código lo regula de esta forma en el artículo 2068. Es de la esencia entonces que de la sociedad la existencia de esta regla en cuanto a repartir los beneficios que se reciban de esta configuración de la persona jurídica y la generación de este nuevo patrimonio de esta persona jurídica. Entonces, que se repartan las utilidades entre los socios. Cuando hablamos de repartir utilidades entre los socios, también estamos hablando dentro de esta configuración del elemento de la esencia de la sociedad, el repartir las pérdidas de una determinada sociedad. De esta idea, y eso tiene que ver con lo que estábamos conversando recién, no importa que el reparto que se haga sea desigual. Podría ser desigual porque los socios aportaron de forma distinta a la sociedad, es decir, hay algunos que aportaron más y otros que aportaron menos, o podría ser desigual en el caso que alguno de los socios decida aportar más y recibir menos, que les digo que es el caso como no tan probable que ocurra, pero que nuestro legislador podría permitir. Si nosotros estableciéramos que hay un socio o una socia que aporta, pero que no va a recibir ningún beneficio de la sociedad, entonces nosotros también entendemos que este contrato sería inexistente. Y esto tiene que ver también con la regulación general que hace el Código Civil del contrato de sociedad en el artículo 2055. Dice, tampoco hay sociedad sin participación de beneficios. No se entiende por beneficio este beneficio que sea de puramente moral, no apreciable en dinero. Yo siempre debo recibir utilidades y las utilidades tienen que ser apreciables en dinero. Si yo no recibo utilidades, entonces se entiende que el contrato de sociedad es inexistente, porque dice tampoco hay sociedad. Para quienes creen que en el Código Civil no hay inexistencia, entonces nosotros entendemos que este contrato de sociedad sería nulo absolutamente como máxima sanción que establece nuestro derecho. Con estos tres elementos que nosotros hemos revisado, es decir, con que concurran dos o más voluntades o dos o más personas en la configuración de la sociedad, entendiendo dentro de estas personas, personas naturales y personas jurídicas. Por otra parte, el aporte que todos los y las socias hagan a esta sociedad, y por otra parte, al final, una vez que nosotros tenemos configurados estos aportes, dependiendo cómo lo entendamos distinguiendo las sociedades, tenemos que el reparto de utilidades para ello, y cuando hablamos de reparto de utilidades, eventualmente también repartir las pérdidas que pueda tener esta sociedad. Estos tres elementos deben existir para nosotros poder entender que se configura el contrato de sociedad en los términos que están establecidos en nuestro derecho civil general, que es el derecho privado, y en general el derecho comercial. Toda esta definición que yo les doy, todo esto que recién estudiamos, como elementos de la sociedad, nosotros ya lo podríamos ver como desde un principio, o este elemento de dos o más personas que se reúnen con un aporte y además que reciben utilidades, que existía incluso desde el derecho romano, ¿no? Que es como la fuente súper lejana, ¿no?, del derecho mercantil que nosotros tenemos. Pero la única diferencia que había del derecho romano, dice la autoría, y sí es, en virtud a lo que nosotros entendemos para el derecho de sociedades, que para el derecho romano no se lograron representar o no fue necesario que tuvieran la idea de la persona jurídica, es decir, esta persona que es distinta de los socios y cuya responsabilidad también es distinta de los socios. Y tiene una existencia independiente de los socios que la configuran. Esa es la gracia cuando nosotros hablamos del contrato de sociedad. ¿Tienen alguna duda con respecto a los elementos esenciales que configuran este contrato de sociedad?
Yo creo que no, porque era bastante fácil de entender. Es fácil de deducir del artículo 2053 del Código Civil y es bastante entendible dentro de lo que hemos estudiado hasta ahora y lo que hemos revisado hasta ahora. Te podría entender claramente lo que hemos visto. Si tienen duda, me lo dicen o me van comunicando. Y lo que vamos a estudiar ahora, que es algo que hemos conversado hasta este punto, es cómo se clasifican las sociedades. Nosotros ya hemos conversado, yo no les voy a hablar de todas las clasificaciones que uno puede hablar cuando habla de las sociedades, sino únicamente la distinción que se hace entre sociedades de personas y de capitales, que lo hemos hecho constantemente en clases. En las sociedades de personas, nosotros encontramos los tipos societarios colectiva, en comandita simple y de responsabilidad limitada. Nosotros ya hemos estudiado los tipos societarios de sociedad colectiva y de responsabilidad limitada. No vamos a estudiarla en comandita simple, porque es una sociedad que está abandonada, si bien todavía está regulado en nuestro Código de Comercio y nuestra legislación en general. En la actualidad nosotros ya no encontramos una forma muy antigua y ya nadie la ocupa en realidad esta de la comandita simple, sobre todo desde la configuración de la sociedad de responsabilidad limitada. Y de hecho tampoco aparece en el programa. Donde cuando hablamos de la sociedad de personas, que es lo que hemos visto hasta este punto, lo que nos interesa para quienes constituyan, para los constituyentes de esta sociedad, no importan las condiciones, calidades y habilidades de las personas que integran la sociedad. Lo que da lugar a una relación de confianza o un intuito personal entre los socios. Es decir, para mí es importante la presencia del otro socio, en particular un X socio, y no otro. Es decir, los socios no son fácilmente intercambiables unos por otros, porque para mí es importante, entiendo que hay una relación de confianza, intuito personal en este contrato de sociedad, que es la de personas, porque me interesan esta calidad, condiciones, tanto al momento de constituirse la sociedad, durante su vigencia y eventualmente al tiempo de liquidación. Por eso, y que es algo que nosotros ya hemos revisado y que tiene que ver con esta relación de confianza entre los socios, para yo poder salirme de una sociedad colectiva, para poder retirarme de una sociedad de responsabilidad limitada, requiero contar con el apoyo del resto de los socios y a la vez, si yo quiero vender mi parte dentro de esta sociedad, como se entiende que finalmente estaría modificando los estatutos, yo debo modificar la constitución de la sociedad para poder incorporar un nuevo socio. No es una decisión que yo pueda tomar por mí misma, el vender mis derechos sociales. Y eso tiene que ver con esta idea de la confianza mutua, y por lo mismo, cuando hablamos de las sociedades de personas, estamos hablando de figuras sociales más que sean aplicables a la gran industria, a las empresas transnacionales, a las pequeñas y medianas empresas, microempresas, donde a mí me importa la figura del otro socio y existe esta noción más romanista de lo que era la configuración de la sociedad, es decir, el que se juntan dos o más voluntades para generar un nuevo acto, en el caso del derecho romano, o en nuestro caso, la generación de una nueva persona jurídica distinta de los socios, pero que la persona de los socios es importante. Es decir, nosotros entendemos cómo se configura y se mantiene esta figura o de relación de confianza entre los socios. El texto aparte nos dice que en principio nosotros entendemos que se pierde o se rompe la relación de confianza entre los socios, surgiría un conflicto y por tanto, si surge un conflicto entre los socios en estas sociedades de personas, estas podrían terminar y eventualmente, antes de terminar la sociedad, nosotros podríamos tratar de buscar solucionar este conflicto en particular a través de una vía de autocomposición o de un juicio arbitral, que es lo más frecuente cuando nosotros hablamos de diferencias entre socios de una sociedad colectiva, diferencias entre socios de una sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, como es intuito personal, me importa la persona y calidad del otro socio. Si por alguna razón existe algún problema entre los socios que configuran esta sociedad, en un principio, antes de que termine la sociedad, que es lo que nosotros no queremos en la configuración de las sociedades, se da la posibilidad que se genere una autocomposición o juicio arbitral para solucionar la diferencia entre los socios y por tanto mantener la vigencia de la sociedad. También les comento algo que recordé aquí porque fue una pregunta que me hicieron hace un tiempo. Las sociedades, para nuestro derecho hoy en día, no tienen plazo de tiempo de constitución. Nosotros entendemos en general que estamos hablando de sociedades que tienen duración indefinida. Pero cuando se generó, cuando recién nuestro derecho se estaba preguntando cómo existían las sociedades y sobre todo pensando en las sociedades de personas, sí las sujetaban a un plazo, porque no se lograba comprender que nosotros tuviéramos un contrato de sociedad que trascendiera en el tiempo o que trascendiera la persona de los socios. Hoy en día, nosotros más que hablar de un plazo en particular en las sociedades, pensamos que las sociedades son de carácter indefinido, salvo en el caso de las sociedades de personas, cuando se pierde la confianza o cuando un socio decide retirarse, y en ese caso se acaba esa sociedad en particular o se genera una nueva modificación a la Constitución y se incorpora un nuevo socio.
sea, lo que importa en derecho mercantil es la subsistencia de la sociedad más que la importancia de los socios, tanto en las sociedades de personas como en las sociedades de capitales, sobre todo en las sociedades de capitales. Y en las sociedades de capitales nosotros encontramos los tipos de societarios de sociedad anónima, abierta y cerrada, sociedades por acciones, y en comandita por acciones. En comandita por acciones, nuevamente, tanto como en la comandita que les mencionaba antes, no la vamos a estudiar porque es una figura que se encuentra superada, pero sí vamos a hablar de la sociedad anónima y las sociedades por acciones, en los que interesan especialmente los aportes que los socios hacen a esta sociedad, que son la compra de acciones. Y cuando hablamos de compra de acciones y cuando hablamos de los socios, en las sociedades de capital nosotros hablamos de los accionistas. Estas sociedades de capital no son administradas por todos los socios, porque recuerden, entendiendo la sociedad anónima en particular, sobre todo la sociedad anónima abierta, es una gran cantidad de socios, por tanto, la toma de decisiones no puede caber a todos los socios que participan en esta sociedad. Por lo tanto, a quien compete la administración, marcha, gestión de los negocios sociales, pueden o no ser accionistas, porque podría ser que una sociedad anónima determine que la administración la realice un mandatario o un gerente general, sin la participación de todos los accionistas. Y en este sentido, se puede afirmar entonces que existe una suerte de delegación de los aportantes de capital, accionistas, a profesionales especializados en administración de negocios, directores, ejecutivos principales, operando una verdadera agencia cuando nosotros hablamos de las sociedades de capitales. O sea, podría ocurrir, y esto no, como que es algo que no habíamos estudiado hasta este punto, podría ocurrir que los socios accionistas decidan que un tercero realice la administración de la sociedad de capital, un tercero que no tenga participación en la sociedad. Y en este último tiempo, de hecho, hubo una modificación en la ley con respecto a quiénes podían ser directores ejecutivos principales de una sociedad anónima, porque antes de la modificación podían ser directores ejecutivos principales las mismas personas, es decir, podría ser, por ejemplo, yo, para que lo entiendan, yo podría ser directora ejecutiva principal de la sociedad anónima A y a la vez tener participación y ser la directora y ejecutiva principal de la sociedad B. O sea, ahí se producía un conflicto de intereses que nuestro derecho no se había hecho cargo. Hubo una modificación, sobre todo por los hechos de colusión, es decir, de concierto entre las diversas empresas para afectar la libre competencia en Chile, donde ya no se permite la participación de estos directores ejecutivos principales en distintas empresas. ¿Se entiende lo último que dije? Imagino que sí. En lo que se hablaba de la administración de la sociedad anónima, esta se encuentra establecida en el artículo 40 de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley 18.046 de 1981, donde además se dice que la administración en un principio de la sociedad anónima se encuentra radicada en lo que nosotros conocemos como el directorio. El directorio de la sociedad anónima es un órgano colegiado a quien compete ejercer esta función de administrar el giro de los negocios sociales. Este directorio podría tomar la determinación de contratar a este ejecutivo que yo les mencionaba hace un rato, que va a realizar la administración de la sociedad en conjunto con el directorio. Ya, otra diferencia importante que de todas maneras nosotros ya hemos conversado bastante, pero se lo reitero porque el libro también lo hace, entre sociedades de personas y sociedades de capitales, es que la regla consistente en que estas se resuelven o terminen por la muerte de uno de sus socios, salvo que exista una cláusula de continuidad con los herederos del socio fallecido en el caso de las sociedades de personas o de los socios sobrevivientes. En las sociedades de capitales, esta posibilidad de término de las sociedades por la muerte de uno de los socios no es efectiva en cuanto en la misma naturaleza de la sociedad anónima va a continuar existiendo siempre a pesar de haber muerto uno de los accionistas. Y lo que sucede con las acciones de este socio que ha fallecido es que son heredados por su familia y su familia finalmente ocupa estas acciones o el lugar que tenía este socio o eventualmente podrían vender las acciones sin ningún problema en cuanto a que la configuración de las sociedades de capitales o lo que a mí me interesa en las sociedades de capitales es particularmente el capital, las acciones. No me importa el caso de la persona porque no es un contrato intuito personal. En los contratos intuito personal en un principio, es decir, en las sociedades de personas, estas podrían terminar con la muerte de uno de los socios. Sin embargo, la gran mayoría de sociedades de personas, sea las de responsabilidad limitada, sea la colectiva, incorporan una cláusula de continuidad, sea que la continuidad se dé entre el resto de los socios de la sociedad o, en la mayoría de los casos, que esta participación que tenía el socio la tengan sus herederos. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué? Nos interesa la continuidad de la persona jurídica creada por el contrato de sociedad más
que la persona del socio, incluso en las sociedades de personas, porque así ha ido avanzando el comercio. Nos importa más la persona jurídica que quienes la participan de ella. ¿Les queda claro lo que hemos estudiado hasta ahora en Derecho de Sociedades y lo que estudiamos hoy día con respecto a las distinciones? Sí, profe, por aquí, claro. Ya. Imagino que el resto también. Lo último que vamos a ver hoy día, porque nos queda poquito tiempo, nos quedan 5 minutos, yo voy a empezar a estudiar durante esta semana y la próxima lo que son, bueno, y ustedes conmigo, las sociedades por acciones y finalmente las sociedades de capitales. Porque hemos estudiado de forma general ya lo que son las sociedades de personas y sabemos también la importancia que tienen las sociedades de capitales. Cuando nosotros hablamos de sociedades de capitales, y que yo les mencionaba hace un rato y tenía que ver también con lo que conversamos hacia el final de la última clase, tiene que ver con cómo el comercio internacional se ha ido modificando y ha ido avanzando en las últimas décadas, y nosotros nos vamos encontrando en que el comercio ya no se satisface con lo que nosotros hacemos de forma interna, sino que hablamos de un comercio que traspasa fronteras y por tanto un comercio transnacional, un comercio internacional. Cuando hablamos de ese tipo de transacciones y además de lo que se dice que nosotros, probablemente ustedes también lo saben, cada vez más somos una sociedad de consumo donde nosotros hacemos transacciones, adquirimos bienes, vendemos ya ni siquiera a nivel nacional, sino que lo hacemos internacionalmente. Este avance rápido que se ha tenido en lo que es el concepto del derecho de sociedades y este avance rápido que tiene el comercio internacional hace necesario que cuando nosotros hablamos de sociedades, cuando hablamos de estas empresas que se encuentran detrás de estas sociedades comerciales, ya no se satisfacen por la sociedad de personas, sino más bien por la sociedad de capitales. Es decir, por algo donde a mí me interesa la continuidad de la persona jurídica, me interesa el aporte de esa persona jurídica, más que lo que me importa la participación de determinados socios en esa sociedad. Es como lo más similar o lo que más podría caber dentro de esta idea. En esta idea hay un autor que es Jaime Álvarez, que dice que hemos avanzado tanto en hablar de comercio internacional que dice que más bien actualmente el mundo es una sola fábrica única y un gran mercado. Y esto que dice este autor, nosotros podemos verlo reflejado, y probablemente ustedes lo han visto, en cómo, por ejemplo, nuestra economía nacional depende fundamentalmente de lo que ocurre en el comercio internacional. Y ustedes ven cómo el cambio de determinadas divisas, como el euro, como el yen, como el dólar, tienen consecuencias sumamente importantes incluso en nuestro sistema nacional. Es decir, toda medida que nosotros podamos tomar de protección a nuestro sistema económico no nos deja exentos de las crisis económicas que pudieran haber a nivel mundial. Eso tiene que ver con que ya no estamos hablando de un solo o de los diversos mercados nacionales, sino que hablamos de un mercado internacional y una bolsa internacional que se transa a nivel mundial. Las decisiones que se toman a nivel interno también tienen que ver con las decisiones que se toman a nivel externo o a nivel internacional. ¿Tienen alguna duda hasta ese punto? Ya, en virtud de ello, entonces se configuran o se empieza a generar desde el 80 en adelante toda una ola para generar o reconocer figuras sociales que ya no solo se ocupen de la persona de los socios, sino que se ocupen de las acciones, es decir, estos bienes muebles fácilmente transables unos por otros. Y así como nosotros, en nuestra legislación nacional, en un principio se creó la sociedad anónima y después la sociedad en comandita por acciones, y luego, ya más avanzado en el tiempo y reconociendo la posibilidad de constituir individualmente una sociedad para luego hacer venta de acciones, la sociedad por acciones. Y es ahí donde nosotros hablamos de las sociedades de capitales, que se acomodan un poquito más, o mejor, con esta realidad de un comercio, de un mercado internacional y no solo un mercado nacional. Ya, eso es todo lo que voy a ver hoy día. Me imagino que no tienen dudas. Sí, profe, yo tengo una duda que no me quedó bien claro sobre el tema de la administración. ¿Tiene alguna regulación cuando la persona que está a cargo sufre alguna culpa o algo de ese estilo? Una culpa grave, no sé, tomó una mala decisión y llevó a la empresa a que tuviera un gravamen. ¿Él tendría que pagarlo con algo? Sí,
Se responde, sí, tiene que responder por las decisiones que toma este ejecutivo que está a cargo de la administración, pero las decisiones que toma este ejecutivo, y lo vamos a ver en detalle en su momento, no las puede tomar por sí mismo, las toma con la junta de accionistas o con este directorio. Entonces también hay una responsabilidad del directorio por lo que hace este tercero mandatado de esta administración de la sociedad anónima. Entonces sí, va a ser sancionado, sí va a tener que responder hasta el monto que pueda responder con su patrimonio, pero también se va o se cuestiona cómo se comportó el directorio. Y eso tiene que ver con la regulación que nosotros tenemos ahora especial, de la regulación de la venta de oferta pública de acciones OPA, y cómo nosotros regulamos cómo se comporta esta sociedad anónima. Pero sí responde, pero responde hasta el punto que haya violado la confianza que el directorio depositó en esta persona, o que en efecto haya cometido un ilícito, porque también puede ocurrir que este gerente o esta persona que administra los negocios efectivamente tome una actitud riesgosa con autorización del directorio, y quizá, no sé, por el mercado mundial ocurra algo que nosotros no habíamos esperado, como por ejemplo el COVID, y eso no sería de responsabilidad de quien está tomando esas decisiones. ¿Se entiende la distinción? Entonces, tendríamos que revisar el caso en particular para ver si en efecto hubo una intención de afectar a la sociedad. Porque es parte lo último que les digo, es parte de las decisiones que se toman en las sociedades anónimas, y es parte de la compra-venta de acciones el que uno tome decisiones arriesgadas. Estas decisiones arriesgadas pueden tener beneficios económicos en cuanto a la decisión que yo estoy tomando, pero eventualmente quizás yo puedo tener todos los antecedentes posibles y equivocarme en el rumbo que yo tomo. Entonces, más que yo buscar que haya generado pérdidas, tengo que buscar si esta generación de pérdidas que se produjo en la sociedad anónima se deben precisamente a culpa o dolo de este director. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden que el viernes les voy a grabar una sesión para que la puedan ver cuando tengan tiempo, donde voy a hablar de la parte introductoria de sociedades de capitales. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Profesora, la próxima Dígame. semana es receso. Ah, entonces la siguiente. La subsiguiente, ¿verdad? El receso. Entonces, que tengan buen receso la próxima semana. La subsiguiente nos vemos en Derecho Comercial. Sí, revisen el viernes la sesión, en la tarde, porque la voy a grabar en la mañana. Entonces, nos vemos. Chao. Chao, Que tengan buen Gracias, receso. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.